Esa hace 2 horas. Bueno, nos encontramos aquí en Japón para ver este mundo de tecnología y de gastronomía junto al equipo de cuarto año del Colegio San Ignacio, el cual está conformado por el equipo de François Ferrer, David Rodríguez y Marco Valles. y yo, Andrés Moreno. Quiero empezar este tema con la siguiente pregunta. ¿Sabías que Japón tiene la mayor cantidad de desastres naturales por año? Es cierto, Japón tiene la mayor cantidad de desastres naturales al año. Por eso es que tiene una zona roja de tsunamis y terremotos. Lo podemos ubicar en el mapa al noreste de Asia y está rodeado por el Océano Pacífico, por el mar Okhotsk y por el mar de China Oriental. Tiene una latitud de 36.2448 y una longitud de 138.2529. Japón, a pesar de ser un país primordialmente montañoso con un 84% de montaña, siendo el Monte Fuji la montaña más alta con 3.776 metros, no todo es alto en Japón. Japón presenta llanuras y praderas, como las de Naobi y Osaka. Las dos corrientes oceánicas que afectan el clima drásticamente en Japón son las corrientes cálidas de Kuroshio y la corriente fría de Oyashio. A causa de esto y la ubicación de Japón, el país presenta las 4 estaciones muy bien marcadas durante el año. Un poco más caluroso en el sur y un poco más frío en el norte. De acuerdo con Köppen y Geiger, el clima se clasifica como CFA, un subtropical húmedo. La temperatura en Japón ronda entre los 15 grados aproximadamente y un año la precipitación es de 1435 milímetros. Es increíble la gran variedad climática que hay en el país. ¿Sabías que alrededor del Monte Fuji se encuentra la flor nacional y es ilegal su recolecta? ¡Uso! Sí, míralo por ti mismo. Es preciosa, se llama Sakura. Tiene un color rosado claro alrededor y uno rosado oscuro en el centro. Representa los puntos de inflexión en la vida, los encuentros y las separaciones. El comienzo de la nueva vida. Casualmente, el ave nacional y el insecto nacional consumen de esta flor, el ave siendo el faisán verde y el insecto siendo el gran emperador púrpura. Y no es solamente con el pescado nacional, el pez koi. Estos 3 animales dan lugar a los animales nacionales. Los vistosos colores del pez koi nos recuerda a la bandera nacional. Se le conoce como Hinomaru, que significa círculo solar. Ese disco rojo representa a la diosa Amaterasu, fundadora de Japón y la antepasada de los emperadores. Y el blanco representa la pureza, dignidad y honor que posee el pueblo japonés. El honor en Japón es fundamental y lo transmiten en su himno, el cual es el más antiguo de la historia, escrito en el año 778, y el más corto, siendo de tan solo 5 líneas. Antes de ser el himno nacional, era usado como poema para desearles muchos años de vida a los demás. Esa longevidad que tú deseas también se celebra en el Día de la Mayoría de Edad y respeto a los mayores. También tenemos otras fechas como el Día del Verdor, el Día del Deporte y Día del Equinoccio de Otoño. Hay días que son más importantes que otros. Esas son las fechas históricas, que tenemos el Día de la Constitución, el cumpleaños del Emperador y el Día de la Fundación. Y hablando de nación, ¿cómo no tocar su sistema político? Japón es una monarquía constitucional con un régimen parlamentario. La legislatura japonesa es bicameral. El jefe del Estado es el emperador, el cual es meramente ceremonial. Y el que dirige el Estado como tal es la Asamblea Nacional, conocida como la Diet. Actualmente Japón no está teniendo problemas graves en torno a su sistema o forma política, pero sí se encuentra en una disputa con Corea del Sur debido a una normativa que implementó Corea que obliga a las empresas japonesas a pagar una compensación por el trabajo forzado de coreanos durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a eso, Japón impuso sanciones sobre las exportaciones de semiconductores dirigidos a Corea del Sur. Por su parte, amenazó con poner fin al Acuerdo de Seguridad General de Información Militar. La comida está asombrosa, Jeff. ¿Nos puedes recomendar algún lugar que vamos a visitar aquí en Tokio? Claro, con gusto. Si partimos del hotel de Ritz-Carlton y específicamente desde el restaurante que nos encontramos, Hinokisaka, podemos llegar a 2 de mis lugares favoritos.
El primer sitio es la Torre de Tokio, que se ubica al oeste del sur y se encuentra a 1.9 kilómetros de aquí. Nos tomaría aproximadamente 7 minutos en llegar si no hay mucho tráfico en Japón, lo cual es imposible aquí en Tokio. Aunque no lo creas, es 9 metros más alta que la Torre Eiffel, de la cual la compañía NHK tomó inspiración. Puedes ir al restaurante que está en la planta baja o ver todo Tokio desde el mirador. También te recomiendo el santuario de Meiji, está en Shibuya, lo cual está al noroeste de la ciudad. Se encuentra a 3.1 kilómetros de aquí y nos tomaría 11 minutos en llegar. Bastante a pesar que el camino es casi línea recta. Se construyó en 1912 en honor al emperador Meiji tras morir y ha sido destruida 3 veces, pero ni el fuego ni el mar pueden con ella. Parece como si el espíritu del emperador la protegiera. Es un lugar precioso, con bastante naturaleza y lugares para purificar tu espíritu, como es de costumbre en nuestra religión. Disculpe, chef, ¿por qué sigue utilizando plástico? Usted sabía que las actividades químicas de Japón se basan en 3 cosas, y estas son los plásticos, el caucho y la farmacéutica. Dentro de este ámbito de químico, las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas del soluto no volátiles en relación al número de moléculas del solvente, y no es su naturaleza. Acá hay 4 y son el descenso de la presión de vapor del disolvente, la elevación ebulloscópica, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Estas propiedades coligativas se usan, por ejemplo, para separar los componentes de una disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas anticongelantes, formular disoluciones fisiológicas que no generen problemas en los organismos a través de desequilibrio hidrosalino, y formular soluciones con nutrientes especiales para usar en regadíos, y por último la desalinización de las aguas marinas. Pero no te confíes, porque esto a la larga puede traer consecuencias. En el invierno las temperaturas pueden descender hasta los 0 grados centígrados, por lo que los automóviles que van a mucha velocidad pueden sufrir accidentes muy graves con bastantes consecuencias debido a la pérdida de adherencia con el pavimento. Para evitar estas consecuencias, se vierte la sal sobre los caminos congelados, es decir, el pavimento. Esto lo que hace es que el punto de congelación de una sustancia pura sea mayor que el de una disolución. Por lo tanto, al verter la sal, se forma una disolución de sal y agua que congela a menos de 0 grados centígrados, lo que permite que el hielo se derrita, quedando solo agua salada que no congelará a menos que desciendan mucho estas temperaturas. Es asombroso cómo ha cambiado la ciencia en estos últimos años, pero a que no te imaginas cómo era la variedad de razas en los años antes de Cristo. A ver, cuéntalo. Los japoneses se mezclaron genéticamente por un movimiento poblacional que venía desde Corea y China desde los años 2300 a.C. Los resultados los podemos ver hoy en día, por ejemplo, los habitantes de las islas principales de Japón comparten ADN mitocondrial con los chinos y coreanos en un 50%, determinando que el ADN japonés está más emparentado en su mayoría con habitantes de estas zonas. Un 35% de los japoneses tienen características genéticas provenientes del este de Rusia. Existe también una minoría de origen polinesio en el resultado del ADN mitocondrial. Ya en la era moderna, el intercambio genético se ha acelerado, con la llegada de población occidental y otras zonas como Sudamérica. Esto ha provocado que la supuesta homogeneidad japonesa sea un concepto fuera de la... Se los ilustro de la siguiente manera. Tokio es la que representa más diversidad por ser la capital y estado más influyente en Japón, a la par que con Tsushima, que al ser una isla muy cerca de China, fue afectada por los mongoles. Lo mismo aplica para Okinawa, por estar en las costas. Nagasaki no tiene números muy altos por su baja popularidad, además de ser marcada como zona pesquera. Miyagi fue uno de los primeros lugares en los que se asentaron los portugueses, por eso su gran variedad. Me gustó mucho cómo utilizaste las gráficas para representar los cambios fenotípicos. Y así de verdad, yo también traje mis gráficas para representar algunos datos. La primera gráfica, población versus tiempo, podemos visualizar que desde el principio, es decir, desde 2015, hay menos gente en Japón. El tipo de función es una función parabólica. Vamos con la segunda gráfica, que es la población masculina versus el tiempo. Nuevamente se puede visualizar un decrecimiento a nivel de la gráfica. Es decir, que desde 2015, que es desde donde inicia esta gráfica, hay menos hombres en Japón. Tercera gráfica, la que es casos de COVID-19 versus tiempo. Esta inicia desde enero del 2020, en la cual va en constante crecimiento, pero en diciembre de 2020 aumenta drásticamente los casos de COVID y se podría decir casi que se duplican
los casos que ya habían antes. La función es inyectiva y es parabólica o exponencial. La cuarta y última gráfica expone el turismo versus el tiempo. Inicia en el 2015 y hasta su final de la gráfica siempre va de manera creciente. Es decir, que en 2015 el turismo en Japón ha ido a mayor. Su función es inyectiva y logarítmica. ¿Qué en qué lo preguntas? Esta es una vestimenta típica japonesa, tradicional, llamada yukata. Es una bata ligera que llega hasta los tobillos y por su ligera tela es perfecta para la estación calurosa acá en Tokio. Esta prenda a su vez trae una variación llamada kimono. El kimono, la cual consta de un fondo, un forro y la parte llamativa superior, puede ser usada por ambos géneros y esta es perfecta para el invierno. El calzado usado era el tabi, que son medias blancas, las cuales iban perfectas con las sandalias tradicionales llamadas sori, que son unas sandalias hechas de paja de arroz o también pueden ser de De madera. fondo podremos escuchar la música típica bajo el nombre de gagaku, traducido como música elegante. Esta música se recreaba con instrumentos tales como el shamisen, el shakuhachi y biwa. Esta bella música es asimilada con los jardines japoneses. Es una costumbre en Japón ver estos jardines como obras de arte. El paisajismo, la decoración y el diseño de jardín es llevado a cabo con sumo cuidado y repleto de simbolismos, mensajes espirituales y filosóficos. Las costumbres y tradiciones en Japón se siguen manteniendo hasta el día de hoy, tales como quitarse los zapatos antes de entrar a las casas, sorber los fideos de bien visto, llevar regalos si eres invitado a una casa, entre otros. Y los eventos aún se mantienen, como las luchas de sumos, los estilos de bailes orientales e incluso el Festival del Demonio Toro, que consiste en tirar semillas de soya a gente vestida con máscaras del demonio Oni para alejar la mala suerte. Hablando de la soya, ¿cómo no hablar de la comida tradicional de Japón? Esta semilla es uno de los aderezos preferidos por los japoneses. La semilla en sí se transforma en salsa en la cual se añade a la comida y se lleva usando desde el siglo V. Es muy antigua, a la par con el famoso arroz, en el cual se añade a casi todas las comidas existentes, tales como el onigiri, sushi y obento. Pero la comida más famosa sin duda es el ramen, una sopa de fideos, huevo duro, estrella de Naruto, cerdo y cebollín. Por cierto, tengo una duda, ¿hay religiones aquí en Japón? En Japón no existe ninguna religión definida, no tienen ese concepto. Lo que hacen es incorporar varios valores de distintas religiones e incorporarlas en su vida cotidiana. Lo que hacen muchos japoneses es algo conocido como el sincretismo, aunque más de 85 millones de personas son parte del sintoísmo y 84 millones optan por el budismo. Hay gente que opta por ambas, así que es difícil de decidir. Lo bueno es que la Compañía de Jesús llega en el siglo XVI gracias a San Francisco Javier. San Francisco Javier lo que hizo fue enviar cartas al pueblo japonés alabando su gran espíritu. Gracias a esas cartas y esos mensajes de amor existen muchas obras sociales en el país desde ese instante, como recoger basuras en las calles, en las playas, asistencia a personas mayores y con discapacidades, a infantes o jóvenes. Estas simples acciones pueden explicar el uso de las 4C en Japón. Por ejemplo, ser competente. Ser competente en Japón consiste en ponerle empeño al laburo, al trabajo. Ser comprometido, lo cual es algo indispensable en la vida profesional e interpersonal de las personas. La conciencia cívica, la cual implica que no se cometan delitos, fechorías, actos impuros de incompetencia hacia el prójimo, y ser compasivos, que para nosotros es la más importante, ya que en Japón mucha gente pasa por depresión, por miles de razones distintas, personas mayores que están cansadas de vivir y se sienten incompletas. A esas personas hay que tratarlas con mucho cariño y ser amables con ellas. Japón es asombroso. Su influencia en el mundo moderno nos ha llevado a optar por sus múltiples costumbres de cortesía y a degustar sus exquisitos platillos. El respeto que ellos brindan es admirable y es algo que deberíamos aplicar el día a día. Sus avances tecnológicos y sociales son un modelo a seguir en todo el mundo y su amor al prójimo es inigualable. De parte del equipo del cuarto año del Colegio San Ignacio, nos despedimos.